Bien, ¿qué tal amigos de Tu Box Televisión por Internet? Pues estamos acá desde Monterrey para el mundo. A través ahora aquí de esta entrevista, Marwan, la verdad, muchísimas gracias por aceptar Hola, ¿qué tal? esta No, invitación. no, muchas gracias a ustedes. Y que bueno, ahorita con esto de las redes sociales, esto se ha vuelto una revolución, ¿no? Para los escritores también, ¿no? No creo, no estoy de acuerdo con A eso, ver, no estoy de acuerdo con eso, soy un tipo aparte bastante análogo. No veo por qué lo estás diciendo, la verdad es que no, ¿por qué? digo, no por el detalle literario, sino que de un tiempo a la fecha, o sea, las redes sociales han servido para obviamente difundir más la obra de Soy un un autor. poco O sea, usuario de redes sociales, un poco más en Twitter que en Facebook. Termina siendo un espacio más que difusión. Creo que esa es la parte menos interesante. La parte que resulta mucho más atractiva es el intercambio con lectores. Es la parte que se hace mucho más llamativa. Al final, poder, después de que uno presenta un libro, un par de meses después, que te llegue alguien por las redes sociales y te diga que leyó el libro, que le pareció tal cosa y terminas teniendo un intercambio de incluso 1, 2 o 3 días, termina siendo una plataforma que permite acercarte a un lector al que antes no podías llegar. No, esa es la parte que hace más agradable. Pero revolución literatura, la revolución no necesita esas literaturas, la literatura no necesita esas revoluciones, no va por ahí tampoco. Al final estamos hablando de un libro impreso y no tiene nada que ver una plataforma con la otra. Incluso si estamos pensando en ciertas estructuras como se han desarrollado en los últimos años, particularmente en Monterrey y en Guadalajara, les ha ido muy bien a este asunto de los booktubers y demás. Estamos hablando de un esquema de donde la gente comparte de boca en boca lo que está leyendo con las mismas reglas que se compartían antes, con las mismas reglas que antes en la plaza central del pueblo se decía que me gustaba un libro y ya, que hay más alcance también, pero ese alcance tampoco te dice ninguna calidad. A mí que alguien, o sea, a ver, yo necesito mucho conocer a alguien, necesito muchos elementos para confiar en alguien como lector. Y solamente tengo, por ejemplo, de amigos en México, 3 o 4 a los que les hago caso, a lo que leen y a los que creo que si me dicen, leí esto, no, puede que a mí me interese. Eso no tiene nada que ver con las otras plataformas. claro, y bueno, en México se hablaba mucho de cifras bastante alarmantes en el aspecto de que se leía o no se leía, se leía muy poco. Se hablaba inclusive de medio libro per cápita, haciendo una evaluación ahí absurda, quizás si tú quieres, pero bueno, información que alarma en el mundo. No, tampoco. Estamos coincidiendo muy poco tú y yo. ¿No? A ver, tenemos que pensar un poco en el volumen de lectores. ¿No? Si vamos a hacer las cuentas por porcentajes, a ver, los contadores siempre te dicen, los números no mienten. No hay nada que mienta más fácil que los números. Es muy fácil hacer que los números digan absolutamente lo que quiero. Voy a agarrar los mismos números que mencionas. ¿No? Se lee medio libro, vamos a pensar, creo que es un poquito más, pero tomemos que sea medio libro, con una población de 130 millones de habitantes. Cuando hacemos las cifras de qué quiere decir eso realmente, vamos a determinar que en cierto periodo de tiempo vamos a hablar de 50 millones de libros, ¿no? 60 millones de libros. ¿Cuánto es la población de un público lector? Vamos a pensar Finlandia, ¿no? No tienen 60 millones de libros, ¿no? Entonces no se trata de eso. Yo creo que hay que abandonar ese discurso. Primero porque es increíblemente ocioso y en serio creo que ¿por qué no ocupamos mejor ese tiempo sin leer? Que andar haciendo cifras un poco mafufas. Casi todos los autores pasamos parte de nuestra vida recorriendo distintas ferias del libro en distintos lugares. Y, a ver, yo lo decía hace unos amigos, de los años que he venido a la feria de Monterrey, por ejemplo, de 2 años para acá, veo muchísimo más gente que hace 2 años. ¿No? Sí habrá cierta distribución distinta, habrá lo que sea, pero hay gente. ¿Cómo puedes tener grandes ferias de libro? Tienes en México la feria del libro más importante en lengua española, la más importante en el mundo, es la feria del libro que le sigue a la feria de Frankfurt que se está desarrollando ahora en Alemania, ¿no? En un país donde no se leen. A ver, entonces no se trata de eso, el problema es tratar de darse cuenta que cuando hablamos de público lector o comunidad lectora, estamos hablando indudablemente, y ahí sí es la parte triste, pero no tiene nada que ver ni lo alarmante ni la tristeza de esto con la literatura, sino con las condiciones de un país. La lectura, la literatura siempre ha sido un asunto de élites.
porque al final necesitas tener el tiempo y el libro y el dinero para comprarte el libro. Si yo tengo que pensar en trabajar 18 horas para poder dormir otras 2 y el resto del día poder hacer no sé qué cosas, no voy a leer un libro. Entonces estamos refiriéndonos a las condiciones de inequidad de un país. Ahora, si nos hablamos de relaciones de inequidad en el país, mi última prioridad como escritor va a ser que el libro se le venda. Mi primera prioridad es que la gente coma. Entonces vamos a entrar a una discusión totalmente distinta. Tampoco vamos por ahí. Y tampoco, relacionándolo con la pregunta anterior, nada de esta realidad va a cambiar con las plataformas ni digitales ni con internet. Podemos tener a 75 grandes booktubers que recomienden no sé cuántos cientos de libros y ninguno de esos nos va a brindar la calidad literaria. ¿Por qué? No porque no la tengan, sino porque afortunadamente el gusto por la literatura, el gusto por ciertos libros, ¿no?, es totalmente subjetivo. Afortunadamente la literatura es subjetiva. Sería terrible pensar que entonces este libro es bueno para todos. No, no es cierto, no hay ninguna razón. Hay gente que le gusta el chile, hay gente que no nos gusta el chile, hay gente que le gustan las carnitas y a otros que le gusta la barbacoa. Funciona exactamente lo mismo. No hay ninguna razón para que el libro X sea bueno para todo el mundo. Entonces, no hay ninguna razón para que la recomendación de alguien, sea en la plataforma que se nos antoje, le vaya a gustar y a partir de eso se construyan nuevos lectores. Lo que se puede construir para poder tener nuevos lectores es crear ciertas relaciones que permitan que, por ejemplo, los booktubers sí logran mantenerse al paso de los tiempos, porque este es un negocio de tiempo, es un negocio de paciencia, ¿no? Logre uno de los 25.000 que haya, ¿no?, mostrarse como un buen lector y ese llega a tener una esfera de influencia grande, puede que ayude, pero va a ayudar de vuelta dentro de solo su esfera de influencia, nada más. Es correcto, muy bien, Mar. Y ahorita, bueno, pues reseña del vacío, bueno, obviamente, pues ese trabajo que era un proyecto y ya es una realidad, ya está. Llevo yo 6 meses viajando con Reserva del Vacío. Yo digo que es un poco como algo que pudo haberse tomado en algún momento como una travesura editorial. Es mi libro más personal. Después de 2 novelas, particularmente Casa Damasco, que había tenido mucho movimiento, decido meterme a un género literario que no había explorado, pero que por otro lado tenía una relación un poco conflictiva conmigo. Yo vengo de casa de autores y la mayoría de la obra que se ha escrito en la casa, que escribió por ejemplo mi madre, eran ensayos. Entonces yo me sentía cómodo con la novela. A la hora de meterme al ensayo no solamente me estaba metiendo al mar desconocido, sino también me estaba metiendo al mar que implicaba cierta confrontación con lo que ocurría en casa. Y tengo que reconocer que me siento mucho más cómodo con Reserva del Vacío que con las 2 novelas anteriores o una Clandestino que sale en 2 semanas y que por un asunto totalmente de coincidencia la Feria de Monterrey es la primera feria, el primer lugar donde se encuentran ejemplares del libro, ¿no? El libro apenas se está distribuyendo en el resto del país y llegó ahora a la Feria de Monterrey. Todavía no me llegan a mí mis propios ejemplares, ¿no? Entonces fui y compré uno. ¿No? Me sentí mucho más cómodo porque al final una de las razones que creo que por las que yo leo y que creo son las que más respeto a la hora de leer y con la gente que lee es tomar un libro. Primero porque uno se hace preguntas y yo soy un tipo que se hace preguntas todo el tiempo. Yo escribo y leo para resolver las preguntas que me hago, pero al mismo tiempo por otra cosa que es maravillosa. Con la literatura, como con cualquier otra disciplina artística, pasa a ver, vamos a ponernos más en otra cosa. Por ejemplo, con el cine documental, uno no ve cine documental para resolver, para tener respuestas, sino para resolver sus preguntas con más preguntas. Y es un planteamiento filosófico que yo acerco en Reserva del Vacío. El subtítulo del libro que tienes en la mano es un ensayo sobre la muerte como invención literaria, porque al final, si estamos refiriéndonos a la muerte, nos estamos refiriendo al sujeto máximo de la literatura. Quizá es el tema del que más se haya escrito en la historia de la literatura, la muerte y, en segundo grado, posiblemente el amor, ¿no?
Pero si es la muerte el sujeto máximo de la literatura, nos hace una trampa que es fantástica, una trampa maravillosa. Ni tú ni yo ni nadie podemos narrar absolutamente nada de la muerte en sí. ¿Por qué? Porque a la hora que uno está muerto no tiene nada más que contar. Si tratamos de evocar las imágenes de la muerte, solo vamos a poder evocar las imágenes que le antecede a la muerte o lo que se ha construido, sobre todo en textos religiosos, para los espacios post-mortem. Pero ambos momentos, tanto el previo como el posterior, se narran desde dos facetas que coinciden en el lenguaje y el lenguaje como producto del pensamiento y en los dos como posibilidades de constructo a la imaginación. Solo podemos describir la antesala de la muerte a partir de la explicación exhaustiva de sus elementos, y a partir de esa explicación exhaustiva de los elementos uno se puede descubrir, y es lo que planteo en el libro, cómo el temor a la muerte no es necesariamente el temor a la muerte, sino a lo que le antecede, a lo que te lleva a la muerte. Le tienes miedo a dejar de estar vivo, porque estar vivo es lo que conoces, no conoces lo que es estar muerto, ¿no? Entonces lo que temes es realmente dejar de vivir, no morir, que no son necesariamente opuestos, los dos son estados totalmente distintos, pero son estados distintos, ¿no? No son opuestos, no es un más y un menos, no es un negativo y un positivo. Y cuando uno está temiendo la muerte, uno piensa en el deterioro, en la enfermedad, en la vejez, en lo que quieras, ¿no? En el sufrimiento, en el dolor. En situaciones de violencia temes la violencia, no estás temiendo a la muerte. Y solo puedes construir este tipo de elementos a partir del desarrollo narrativo que te permiten las trampas que te dan la literatura, porque al final el miedo parte de la dosificación de elementos para poder construir una idea en tu cabeza, ¿no? Bueno, esa dosificación de elementos son los mismos recursos que usa el suspenso, ¿no? Entonces tú estás temiendo lo que va a venir. Bueno, la siguiente plataforma en la que podemos acercarnos a la muerte es con este constructo post-mortem que se da sobre todo en textos religiosos, el cual únicamente puede ser narrado desde las trampas de la ficción, las mismas trampas de la ficción que encuentras en toda novela. Y para eso recurro a uno de los escritores con los que me apoyo para poder tener Reserva del Vacío, que es Borges, desde una plática que tiene a principios de los 70 con Sábato en Buenos Aires, después de un encuentro que les organiza Orlando Barone, un periodista argentino que se ha vuelto loco últimamente con ciertas posturas políticas, pero que en ese momento logra reunir a estas dos grandes plumas que se ponen a discutir de todos los temas imaginables. Dentro de estos temas está el suicidio de Yukio Mishima, autor japonés, uno de mis autores favoritos japoneses, que en un suicidio totalmente circense se quita la vida, siguiendo la narrativa de un discurso político que también se encuentra en los personajes religiosos y literarios que se pueden encontrar sobre todo en los textos católicos. Bueno, entonces yo lo que hago es abordar la muerte desde el terreno estético que permite la literatura, haciendo una crítica religiosa, metiéndome en el tema incómodo que al final a todos nos preocupa. Finalmente, Marón, tus influencias, el primer acercamiento que tuviste a la literatura, o sea, un poco a los textos y las influencias, ¿no? Complicado, mira. Yo me crié en una casa de libros. Yo soy la tercera generación de una familia, primero en Siria, luego en Francia y en México, y ahora yo en México, que nos dedicamos a los libros, a leer. Las casas siempre han estado tapizadas de libros. Entonces el acercamiento es desde cuna. Lo único de lo que te puedo hablar es de pe a pa son libros. Me crié en medio de libros. El comedor es una biblioteca, el cuarto es una biblioteca, la cocina es una biblioteca. Entonces el acercamiento es el de las primeras comidas, ¿no? Pero tengo una educación complicada, porque al final, si bien he vivido en distintos países, se ha coincidido en cierta educación, particularmente en México, de escuelas nacidas por republicanos españoles que emigran a México con la dictadura de Franco, lo cual hacía que haya ciertas inclinaciones políticas que tenían que obedecer a la época, pero al mismo tiempo, al ser hijo de migrantes, me crió con la educación francesa que a uno lo acerca a la filosofía, al agnosticismo y al cuestionamiento absoluto de todo. Ahí puede aparecer un poco más Reserva del Vacío. La muerte la puedes tomar desde el dogma o desde el cuestionamiento. Yo lo hago desde el cuestionamiento.
Perfecto, pues la verdad agradecemos mucho, mucho éxito, mano. Y ya nada más, finalmente, ¿estás trabajando ahorita en algún otro texto? Sale en 2 semanas nuevamente con Alfaguara, nueva novela, Clandestino, esta que te decía que ya está aquí a la venta. Y sí, la verdad es que no hay... Termino un texto y trabajo otro, trabajo en paralelo distintos proyectos que dejo descansar para poder enfocarme más a uno y tomar cierta distancia. Entonces, bueno, ahora viene la nueva novela, Clandestino, con Alfaguara, como te decía, que en 2 semanas estará y ya está ahora en Monterrey, mientras sigo trabajando en otros proyectos. Perfecto, pues te agradecemos mucho. Un placer. Continuamos allá en el estudio.